Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Ok, en el capítulo anterior habíamos hablado sobre acerca de lo que representa la estructura de Lewis, ¿no? Que cuando un enlace químico se forma, ¿no? Los átomos pierden, ganan electrones, comparten electrones. En este caso, el último ejemplo que yo les expliqué aquí, los electrones se comparten, ¿no? Forman lo que se le conoce como enlaces covalentes, ¿no? Entonces yo le había explicado de manera ya gráfica, más o menos como es, pero no se lo expliqué de una manera más espacial, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto se le conoce como kit de modelaje molecular, ¿no? Usado en orgánica, pero también en geometría molecular y por supuesto en Lewis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un hidrógeno, ¿no? Que tiene un electrón de valencia. Los de color naranja son los hidrógenos y el de color negro va a ser el carbono, ¿no? Estos que está aquí en blanco, estos tubitos en blanco representan entonces lo que son los enlaces químicos. Recuerden que dos electrones representan uno de estos que están aquí, un enlace químico, ¿ok? Entonces, yo les había mostrado la manera de cómo hacer su estructura, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer sería empatar cada uno de ellos, ¿no? Él tiene un electrón de valencia, a él le falta, a este carbono le hacen falta 4 electrones para poder completar su octeto. Esa es la regla. Como se los mencioné la otra vez, la manera más estable en que un átomo que le hacen falta ciertos electrones, buscar la manera de llegar a el gas noble más cercano, o sea, completando sus 8 electrones. Entonces, en el caso del carbono, tiene una deficiencia de 4 electrones para llegar a 8 electrones completos, y esos electrones los va a compartir el hidrógeno, se los va a compartir al carbono, y así completando entonces sus 8 electrones. De esta manera los voy a empatar. Voy a hacer esto rapidito porque no quiero que se consuma mucho tiempo, ¿no? Aquí tenemos uno de estos que están acá, lo empatamos acá. Y ya aquí se formó entonces un enlace químico entre el carbono que está acá, voy a ponerlo acá, entre el carbono que está acá y el hidrógeno que se encuentra de este lado, ¿no? Y seguimos haciéndolo con los otros que están acá. Recuerden que el tubito blanco representa entonces lo que son los hidrógenos, ¿no? Perdón, el tubito blanco representa el enlace químico, quiero decir, me disculpo. El color naranja representa los hidrógenos y el color negro representa entonces el carbono, ¿no? El átomo de carbono. Y aquí vamos empatando entonces los enlaces químicos que hacen falta, ¿no? Listo, ahí está. Y ahí podemos ver más o menos la estructura de lo que respecta el metano en este caso. Si nosotros contamos cuántos electrones de valencia tiene el carbono allá actualmente, que está compartiendo electrones con el hidrógeno, podemos contar entonces, sería entonces los 4 que tiene el carbono, más los 4 de cada hidrógeno suman 8. Recuerden que cada tubito representa entonces 2 electrones, así que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, entonces aquí ya el átomo de carbono tiene sus 8 electrones. Con respecto al hidrógeno, buscará el gas noble más cercano, en este caso sería el helio, o la regla del dueto. No es que va a llegar a 8 electrones, no, va a llegar a 2, porque es el máximo tope que tienen sus orbitales. Entonces, si contamos con respecto al hidrógeno, él tiene 1 y 2 con la del carbono, las que están compartiendo. Entonces, sí, completa la regla de lo que es del dueto, ¿no? Que eso lo hablaremos más adelante. Una deuda con la sociedad más tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video va a ser un 2x1. Así que es cuando yo avise que de repente aquí termina la clase número 3, tomo una pausa. Véanlo al siguiente día o la siguiente clase, o tomamos un cafecito y seguimos entonces, ¿no? Bien, nosotros hemos quedado aquí. Formación de iones, cationes y aniones, ¿no? Muy importante, ¿no? Los átomos son partículas neutras. Es decir, tienen el mismo número de protones y electrones. Sin embargo, cuando se transfieren los electrones,
de un átomo a otro, ya sea en la formación de compuestos, entonces se forman de manera indirecta los aniones y cationes, ¿no? Cuando un elemento se encarga eléctricamente neutro, gana un electrón, se convierte en un ion negativo, también llamado anión. Y esto se da en los elementos no metálicos. Recuerda, eso es muy importante, lo que vimos como repaso, elementos no metálicos, ¿cuáles son? Ya deben saber, ¿no? Aquí yo les aclaro también en qué grupos están ubicados los elementos no metálicos, el quinto A, sexto A y séptimo A. Los aniones se nombran con la raíz del elemento del cual se originaron y se le añade el sufijo uro. Esta parte de acá lo vamos a ver más adelante, ¿no? En lo que respecta a nomenclatura, pero cuando son aniones se utiliza el prefijo uro, ¿no? En este caso aquí tenemos, voy a señalarlo por aquí, tenemos entonces lo que es el átomo neutro del cloro, pero cuando este gana un electrón, aquí está, este electrón de aquí, y ya obtiene sus 8 electrones, ¿no? Como se los expliqué hace un momentito en el repaso, ¿no? de la maqueta, se va a llamar ion cloruro o anión cloro también, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, un átomo de cloro, ¿no? Del grupo 7A posee 7 electrones de valencia, ya. Es inestable porque él tiene que estar estable con sus electrones completos, ¿no? Entonces, al ganar un electrón, logra la configuración de un gas noble, el que es más cercano a él, o sea, en este caso el argón, cumpliendo así con lo que respecta a la regla del octeto, ya teniendo sus 8 electrones en su último nivel de energía. Aquí está, ¿ves? Como lo podemos ver, ¿ves? Cuando hablamos de último nivel de energía nos referimos a la capa más externa que está aquí y responsable de los enlaces químicos también, ¿no? Cuando vemos que estos electrones, uno de ellos está desapareado, entonces este de aquí va a ser el responsable de formar dicho electrón, dicho enlace, ¿ok? Bien. Ahora, el cloro resultante tiene una carga negativa -1 y se escribe Cl a la menos, despreciando el número 1, claro está, no se coloca 1, ¿no? Porque obviamente, como lo mismo que en matemática, ¿no? Si tenemos una variable x, no le vamos a poner 1x, vamos a poner x que respecta 1x, ¿no? Aquí lo mismo pasa en química, ¿no? No vamos a colocar a la -1 aquí arribita, sino el signo negativo, ¿no? Aseverando de que representa un electrón ganado, ¿no? La carga del ion corresponde entonces a la cantidad de electrones ganados, ¿no? Bien, seguimos la siguiente. Cuando un elemento, y estamos hablando del grupo primero A, segundo A, tercero A, son aquí sería alcalinos, terrio y terrio, ya lo del grupo, o boroides también, los grupos tercero A, ¿no? Sin carga eléctrica o eléctricamente neutro, pierde. Estos tienen la particularidad, o sea, tienen el caso de perder electrones porque son metales, ya. Y creo que en ese punto también hay metaloides, pero igual entran dentro de esa gama, ¿no? Bien, pierde un electrón, se convierte en un ion positivo que se va a llamar catión. Entonces, los cationes se nombran igual que el átomo que se originó, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del sodio, ¿ya? Y como está en el grupo 1, va a tener estado de oxidación +1, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Tiende a perder un electrón, como los mencioné, ¿no? Se convierte en un ion, es cierto, y se llama ion sodio, así mismo. Solamente lo vamos a llamar con el nombre del elemento, pero le vamos a anteponer el término ion, ¿ok? Y queda en esta forma, el mismo principio, Na a la positivo, ¿no? Bien, aquí está la explicación referente a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sodio? Aquí pierde un electrón, o sea, pierde este electrón que está aquí, quedando en esta forma, ¿no? Al gas noble más cercano, o sea, al anterior de él, ¿ya? Y eso le da estabilidad también, ¿no? Ahora, el átomo de sodio del grupo 1A posee un electrón de valencia que es inestable también. Eso es muy importante. Estos electrones que están desapareados tienden a ser inestables, ¿ya? Entonces, al perder su único electrón de valencia, los electrones restantes tienen la configuración electrónica del gas noble anterior, o sea, el más cercano. En este caso sería el neón, ¿no? Puesto que queda con mayor cantidad de protones que
de electrones en su núcleo. Entonces, por eso la carga positiva, ¿no? Que respecta a que perdió un electrón. Y por eso se escribe de esta forma y se llama así, ion sodio, ¿no? La carga del ion sodio corresponde entonces a la cantidad de electrones perdidos, ¿no? Muy bien, recuerde, el signo positivo significa que ha perdido electrones, signo negativo es que ha ganado electrones, ¿no? Bien, seguimos entonces. Los elementos del grupo 4A, cuarto A, perdón, tienden a ceder electrones para formar cationes, como en el caso del carbono, que perdió 4 electrones y por eso se le coloca así, en esta forma, justamente como yo les expliqué en Antito, ¿no? Pero está anuente a aceptar 4 electrones más para poder entonces estabilizarse y quedar como el gas noble más cercano también a la hora de formar compuestos. A este personaje se le puede llamar ion carbono si ha perdido 4 electrones, o de aceptar 4 electrones se le va a llamar como ion carburo, porque él puede ser más 4 o menos 4 también. Y repasando entonces a la final, ¿qué es un ion? Bueno, un ion es una partícula con carga eléctrica que se forma cuando un átomo o grupo de átomos pierde o gana electrones. Entonces, para tomar la configuración electrónica del gas noble más cercano a él. Muy importante ese término, pueden anotarlo como apunte también, ¿no? Entonces, realizamos la siguiente práctica entonces. Muy bien. Recuerden entonces, muy importante, los metales tienden a perder electrones, los no metales ganan electrones. Ya, en el caso del carbono, bueno, tenemos dos casos especiales, ¿no? Ya. Aquí tenemos los siguientes ejemplos representativos, tienden a formar iones. Completa el siguiente cuadro, observa el ejemplo. Tenemos acá el magnesio, ¿no? Escribimos el símbolo químico, Mg, ¿ya? M mayúscula, G minúscula. ¿Será metal o no metal? Si es un metal, bueno, lo escribimos. Si es no metal, lo escribo también, ¿ya? ¿Cuántos electrones de valencia tiene, no? Recuerden las pistas que yo les di para que ustedes vieran con los electrones de valencia, ¿ok? Si el magnesio está en el grupo 2, entonces va a tener 2 electrones de valencia. O yo me puedo dar cuenta en su configuración electrónica, los últimos orbitales, ¿no? Me dicen cuántos electrones de valencia tienen, ¿no? Yo les mencioné eso en el repaso también. Ahora, en el caso del magnesio, ¿este metal pierde o gana electrones? Esa es la pregunta. Bueno, él puede perder electrones. Entonces aquí puede colocarlo de perder 2 electrones, ya está. Tipo de ion, ¿es un catión o un anión? Bueno, si pierde electrones es un catión, obviamente. Si gana electrones, entonces ¿qué va a hacer? Va a ser un anión. Pero en este caso, al ser un metal, los metales pierden electrones y por ende entonces serán cationes, ¿no? Ahora lo que sigue sería escribir el símbolo del elemento, ya, pero en su forma iónica, como lo pueden ver aquí. Magnesio 2 más. Esta es la representación del ion magnesio que ha perdido sus 2 electrones, ¿no? Y por supuesto vamos a nombrarlo por ahí mismo y se va a llamar ion magnesio, ¿ya? Facilito, muchachos. Ok, tenemos estas dos que están acá. Quiero que las resuelvan, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a pausar de momento aquí. Esto ya sería respecto a la clase 3. Vamos a avanzar a la clase 4. ¿Ya? Y vamos a tomarnos un cafecito mientras. Dos mil años más tarde. A seguir entonces con tipos de enlaces químicos. Tipos de enlaces químicos, un tema muy interesante. Creo que nosotros lo hemos mencionado por encimita el año pasado porque quería que lo vieran para que se familiarizaran con ello, ¿no? Vamos a recordar unas cositas como por ejemplo, perdonen, aquí está. Vamos a meterle un poquito de zoom a este asunto, ¿no? Correcto. Recuerda que las fuerzas que unen los átomos, los iones o las moléculas que forman las sustancias químicas, ya sean elementos o compuestos, de una manera estable se denominan enlaces químicos, ¿okay? En la formación de un enlace, los átomos tienden a ¿qué? A donar sus electrones o ceder, a ganar o compartir electrones
hasta que el número de estos sea igual a 8 en su nivel de valencia. ¿Ya? Esto respecta a lo que se le conoce como la regla del octeto. Bien, según el tipo de enlace también tenemos diferentes clases de sustancias con sus propiedades y características diferentes. Y a continuación vamos a aprovechar también para estudiarlos un poquito más, ¿no? Vamos a empezar entonces con lo que respecta el enlace covalente. Y yo creo que yo voy a pausar, voy a nada más a tocar este tema para entonces luego tocar entonces otra clasecita, los otros tipos de enlaces, ¿no? No queremos que se nos acabe el contenido. Muy bien. En el caso del enlace covalente, ¿alguna vez usted se ha preguntado cómo es que dos elementos no metálicos como el hidrógeno y el oxígeno forman el agua? ¿Ya? Y por supuesto la respuesta viene dada en la naturaleza de este tipo de enlace. También, el enlace covalente consiste en la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones. ¿Ya? ¿Qué es el enlace covalente si lo resumimos? Bueno, comparten electrones. Los átomos, dos o más átomos comparten electrones. Eso es lo que corresponde al enlace covalente y está dado en elementos no metálicos. Recuerde eso. Por eso que yo repasamos mucho la tabla periódica en estas semanas, por eso mismo, para que sepan diferenciar cuáles son los metálicos, cuáles son los no metálicos y cuáles son los metaloides también, ¿no? ¿Ya? Y recordando el pasado también, recordemos que los cationes tienden a ser metales que pierden electrones, los aniones son no metales que ganan electrones también, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tipo de enlaces químicos, el enlace covalente, ¿no? Están compartiendo sus electrones, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Una buena referencia, ¿no? Aquí tenemos entonces otro ejemplo más también, muy parecido a lo que respecta a la intro de la otra vez, con respecto al metano, ¿no? El metano es un tipo de enlace covalente porque los electrones de valencia que tiene el carbono se comparte con los electrones de valencia que tiene el hidrógeno. Comparten electrones, entonces el carbono ya tiene sus 8 electrones y el hidrógeno ya tiene su par de electrones, cercano a la configuración de su gas noble más cercano, ¿ok? Bien, he repetido mucho cercano, me disculpo. Ok, aquí tenemos este ejemplo, podemos ver cómo se transfiere, cómo comparte más bien el electrón del hidrógeno al electrón que tiene el oxígeno para formar entonces lo que respecta el agua. ¿Ve? Aquí comparten sus electrones en la última capa de valencia, ¿no? Bien, seguimos más adelante. Vamos a observar entonces, y vamos a repetirlo también, la formación del enlace covalente de la molécula del metano, ¿no? La fórmula química, aquí tenemos el CH4, ¿no? El átomo de carbono posee 4 electrones de valencia, muy bien, que esos son los 4 electrones que va a compartir con cada uno de los hidrógenos, ¿ya? Esa es la explicación del ejemplo gráfico que les mostré la otra vez, ¿no? Entonces, recuerda que cada hidrógeno tiene un electrón de valencia y la unión de los electrones de valencia del hidrógeno y los electrones de valencia del carbono me va a dar ese enlace químico, ¿ya? O más bien en este caso mi enlace covalente, ¿ya? Porque tanto el hidrógeno como el carbono están compartiendo sus electrones. Entonces este sería el ejemplo de la estructura de Lewis del metano, y por supuesto esta sería la fórmula estructural de esferas y barras, ¿no? Aquí tenemos otra actividad chiquitita, ¿no? ¿Sabías que el ácido clorhídrico forma parte de tu cuerpo? Bueno, se encuentra en los jugos gástricos de tu estómago y su función es activar la pepsina que ayuda a fragmentar o más bien descomponer los alimentos, o también conocido como quimo en biología, ¿no? Entonces, aplicando los principios del enlace covalente y la regla del octeto, yo quiero que usted dibuje la estructura de Lewis y la fórmula estructural de la molécula del ácido clorhídrico, o sea, esta que está aquí, el HCl. Traten para ver cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno, cuántos electrones de valencia tiene el cloro, ¿ya? Traten de empatar entonces esos electrones desapareados para formar el enlace químico, ¿ya? Observen los ejemplos anteriores, muy importante.
y vamos a culminar entonces hasta aquí en este caso, ¿no? Vamos a aprovechar también para facilitarles entonces otros problemitas para que ustedes puedan hacer sus estructuras de Lewis ya más adelante, ¿no? Bien, vamos a aprovechar este fragmento del video para explicar, aunque sea un par de ejemplos de lo que respecta a la estructura de Lewis. Dibujar, muy bien. Voy a usar dos colores, voy a usar el color negro y el color rojo, ¿no? Para poder distinguir a quién le pertenece cada uno de los electrones. Muy bien. Vamos con este que está acá, ¿no? Primero entonces sería identificar cuántos electrones de valencia tiene nuestro correspondiente amigo, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Voy a pegar la imagen acá para que sepa. Recuerde, muy importante, voy a colocar el cuadro aquí, muy bien. Yo les mencioné cómo determinar los electrones de valencia según su grupo, y aquí está demostrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. En el caso, digamos, que del magnesio tiene dos electrones de valencia, y así con los demás, como lo pueden ver aquí, ¿no? Pero a mí me interesa el hidrógeno, ¿ya? Otra cosa, también podemos verlo, como se lo mencioné anteriormente, con la última capa de la configuración electrónica, ¿ya? En el caso del hidrógeno, bueno, vamos a hacer un hidrógeno, porque aquí esto representa que hay dos hidrógenos. Este 2 nos los indica aquí abajo. Ya, esto que está aquí, todo lo que ven aquí ya son compuestos, ya son moléculas, ¿no? Nada más resta hacerle su estructura solamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dibujarla. Voy a dibujar el símbolo del hidrógeno, de un hidrógeno, claro está, ahí está. Y voy a colocar su electrón de valencia, que es este que está aquí, o sea, 1. Voy a colocarlo así, 1, ahí está, listo. Voy a dibujar el otro también aquí al ladito, porque como son dos hidrógenos, ya. Esto yo lo hago así para que usted pueda diferenciar aquí, cuál es cuál, ¿ok? Y por supuesto aquí yo le voy a colocar otro punto, ahí está. Entonces esto da a entender de que aquí hay un enlace químico, la unión entre este hidrógeno y este hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces esa sería su estructura. Claro, si lo presentamos de otra forma, la estructura ya más espacial sería así. ¿Lo ven? Bien fácil. ¿Ok? Digamos que pues quiero hacer el del Cl2. ¿Ya? Esto es una molécula diatómica, porque tiene dos átomos. Aquí hay dos cloros formando una molécula o un compuesto. Bueno, el primer cloro lo voy a escribir aquí, ¿no? Así, listo. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 7 electrones de valencia. Entonces yo voy a dibujar los 7 electrones que están con él. Vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí, ¿no? Pero vamos a ponerlo para que quede un poquito más simétrico. Así que le voy a colocar ese otro electrón aquí. Y ahí está. Estos ya forman parejita. Estos ya no van a formar enlace químico. Pero este está solito. Este sí va a formar un enlace químico. ¿Ya? Entonces voy a dibujar otro al lado de él igual. Porque como nos indica aquí abajito, el número que está ahí abajito nos indica que hay 2 cloro, ¿no? Lo mismo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último que sería 7. Y este lo voy a poner aquí. Ahí está. Uno encima de otro, ¿no? Que eso representa un enlace químico que une a este cloro con este cloro. Y si nosotros, y voy a usar mi cuadrito, voy a usar un cuadro aquí para poder mostrarles entonces lo que les explico a lo que respecta a la regla del octeto. Si tapamos esto, voy a taparlo aquí, y contamos cuántos electrones tiene ahora el cloro cuando se unió a otro semejante a él,
y por supuesto compartiendo los electrones, podemos contar que él tenía antes 7, lo podemos ver aquí, 7 puntitos, pero ahora el electrón que se comparte con el otro cloro le suman 8. Aquí hay 2 por 1, 2, 3, 4 son 8, y si movemos esto para este lado podemos ver que él también tiene sus 8 electrones, ¿no? En el caso del hidrógeno que está allá arriba, podemos ver también que aunque están compartiendo electrones, podemos ver que él ya tiene sus 2 electrones más cercanos al gas noble, o sea, el helio, ¿ya? Y si movemos este cuadrito acá y tapamos, podemos ver que él también tiene sus 2 electrones ya más estables, ¿no? Voy a dejar este cuadro aquí para que me ayude a contar. Vamos a ver si vamos a hacer que este es más complicado, el dióxido de carbono. Bien, primero sería identificar cuál sería mi átomo central. Y obviamente mi átomo central es el que tiene menor cantidad de átomos. O sea, el carbono nada más tiene 1. Aquí tiene oxígeno, tiene 2. Por ende, entonces, ese oxígeno va a estar alrededor del carbono. O sea que mi átomo central, voy a dibujarlo aquí, va a ser el carbono. A este sí lo voy a escribir en rojo, el carbono. Ahí está. ¿Y tiene cuántos electrones de valencia? Vamos a buscarlo acá. Miren, 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a poner desapareado, como lo pueden ver acá. ¿Ya? Y ahora solamente resta unir el oxígeno. Este lo voy a hacer de otro color. Vamos a ver cuántos tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 6. ¿Ya? Tiene 6. Bueno, no va a tener esta forma, más bien. Y ahorita van a ver por qué. Muy bien, coloco un oxígeno acá. Ahí está. Y coloco el otro oxígeno acá. Ahí está. Listo. Y son 6 electrones de valencia. Vamos a colocar entonces 2 aquí, 2 acá, 1 aquí y 1 acá. ¿Ok? Así. Así sería el símbolo de Lewis del oxígeno, ¿no? Vamos a hacer el de este lado también. 1 aquí, 1 acá, 2 aquí, 2 acá. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del oxígeno tiene 2 electrones desapareados. Y él puede formar 2 enlaces químicos, aquí y aquí. Lo mismo pasa con el oxígeno que está de este lado. Va a formar 2 enlaces químicos también, aquí y otro acá. ¿Ya? Pero en el caso del carbono, él va a tender a formar 4 enlaces químicos, como se lo mencioné en antito, en un ejemplo con la maqueta. Bien, se formaría 1, 2, 3, 4 enlaces químicos, ¿no? Y esto que está aquí lo voy a escribir de otro color para que vean de dónde vienen esos enlaces. Vamos a colocarlo de color verde. Espero que esto no le afecte su visión, perdonen. Ahora vamos a ver. Este que está acá se une con este, como lo pueden ver. Y este con este, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a ponerlo de otra forma mejor para que se entienda. Aquí está, ahora sí, bien. Ok, este con este y este con este que está aquí. Ok, entonces este va con este y este va con este, formando entonces 1, 2, 3, 4 enlaces químicos. Ya. ¿Qué trato de explicar yo aquí? Que por ejemplo, los electrones desapareados que tiene el oxígeno van a formar 2 enlaces químicos con el carbono que está acá. Aquí lo señalé. Bien. Y por supuesto, el otro oxígeno que está acá va a formar 2 enlaces químicos con los otros 2 electrones que están acá presentes, ¿no? Del carbono, ya, dando de la siguiente forma, así. Voy a escribirlo. Voy a ver si lo coloco un poquito mejor. Voy a poner así los electrones del carbono, así, y vamos a escribir de otro color en lo que respecta al oxígeno. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Listo. Faltan entonces los electrones de valencia del oxígeno. Aquí está. Entonces, si podemos ver aquí en esta imagen, y voy a meterle un poco más de zoom para que se vea. Podemos ver la interacción que tiene cada uno de ellos, ¿no? Estos son los electrones de valencia que le pertenecen al oxígeno,
que forman un enlace químico con los electrones de valencia del carbono, y lo mismo para este lado de acá, ¿no? Ya. Y estos que están acá son los electrones que ya están libres, pero están formando su par allí. Esos no hacen nada, esos se quedan allí, ¿no? Dándole la forma a la molécula. Entonces, si nosotros ponemos esto de una manera mucho más entendible, quedaría de la siguiente forma. Así. Ya, y esta sería entonces la estructura o el resultado final como quedaría el dióxido de carbono. ¿Ok? Ese sería uno de los ejemplos más complicaditos que hay. Les queda de tarea entonces el cloro, el oxígeno y el nitrógeno. Obsérvese muy bien lo que respecta al oxígeno también. Tengan mucho cuidado con eso. Bien. Y por supuesto también le dejé de tarea este que está acá.